bien, hermanos, ¿qué tal? Está todo en paz, ¿eh? El clásico terminó en 0. Y la verdad que merecían un 0 los dos porque flojito el partido, pero no importa, está en paz. Y el otro clásico, el Super, diría Biondi, el de la capital, también terminó en paz, 0-0. Bueno, estamos todos en paz. Qué bueno. Quisiera decir que Nati y Mati, que esta mañana estuvieron con nosotros, ya están de vuelta, están tratando de abrir para aquellos que quieran y que estén interesados y que sientan un llamado ministerial a la misión, porque hay distintos llamados ministeriales. Un llamado ministerial a la misión, ellos van a estar cada lunes dispuestos a explicarles y a enseñarles, a ministrarles, sobre todo lo que ellos ya han aprendido y están tratando de poner en práctica donde el Señor les indique. Y en el horario de la Escuela de Ministerio, de 8 a 11, creo que ellos van a estar a las 8, en un lugar paralelo. Hay otra clase más, ya tenemos que abrir varias aulas. Aquellos que quieran se pueden anotar para empezar este curso. En mayo para que empiece a empezar este curso, que darán Mati y Nati, o Nati y Mati, Mati y Nati. Es un lío, ¿no? Muy bien, damos gracias a Dios por ellos y por todo lo que el Señor también nos está bendiciendo a través de los misioneros que estamos sosteniendo, a través de lo material, pero también a través de las oraciones y de los diálogos que nuestros ministros de misión tienen con aquellos que están lejos en el trabajo, en la obra. Estamos viendo el tercer propósito por el cual fuiste creado. Fuiste creado para ser como Cristo. Estamos viendo en este tiempo aquellas cosas para las cuales o por las cuales Dios nos creó, pero por sobre todas las cosas por las cuales Dios nos salvó. Dios nos salvó, habíamos dicho al principio, para que le adoremos. Dios nos salvó para que en la adoración nos deleitemos en Él. Pero Dios también nos salvó y nos creó para que formemos una familia. Y la familia que Dios creó, que Adán la echó a perder, en Cristo nuevamente Él la reinventó, por decirlo así, y que creó la familia de la fe. Y la creó para que la disfrutemos, para que la vivamos. Todo lo que Dios hace y todo lo que Dios pensó para tu vida es de bien. Es algo que te deleita, es algo que va a ser de beneficio para tu vida. Y el tercer propósito por el cual Dios te creó, por el cual Dios entregó a Jesucristo para que nosotros pudiéramos ser salvos de la ira venidera, es que fuiste creado para ser como Jesús. ¿Qué nivel? Alguien me decía esta mañana, pero es demasiado alto llegar como Jesús. Y yo le decía, no es lo alto, sino el objetivo que uno se pone. No importa si es alto o no tan alto. Lo importante es que tú tengas un objetivo y que ese objetivo sea el ser como Cristo fue. Ahora, hoy te estás enterando tal vez que fuiste creado y salvado por el Dios Padre para ser como Jesús. Así que, si lo sabías, bien. Y si no lo sabías, hoy lo estás aprendiendo. Ahora que lo sabes ya, ¿en qué crees que debes parecerte a Jesús? Bueno, algunos creen que parecerse a Jesús es parecerse en lo externo, en tener el pelo largo, una barba desordenada, desprolija, porque en ese tiempo no había esas tijeras tan lindas como hay ahora para recortar toda la barba, ¿no es cierto? En tener una túnica de una sola pieza, con mangas ceñidas con un cinturón, el calzar unas sandalias y empezar a caminar
por los caminos polvorientos de Palestina, anunciando lo que anunciaba Jesús, que el reino de los cielos se había acercado. Bueno, si tú crees que eso es parecerse a Jesús, yo te digo que lamentablemente es muy poco. No es lo externo, no es aquello que podemos ver. Tal vez algunos un poquito entonces más sofisticados piensan o pensaron como en la década del 60, ese grupo conocido como los hippies. Algunos que están acá que son más viejitos sabrán lo que decían y cómo vivían. Y entonces ellos pensaban en lo que Jesús había enseñado. Y ellos querían vivir en amor y en paz. En amor libre, que no era lo que Jesús enseñaba. Y la paz que da perdón la expresión, fumarse un porrito, ¿no? En esa época no sé, pero en que algún estupefaciente o a través de algún estupefaciente poder transportarse más allá de la realidad. Y entonces creían que con eso estaban imitando a Jesús. Cuán lejos estaban de Jesús, cuán errados estaban. Tal vez tú creas que puedas ya un poquito más parecerte a Jesús y quieras parecerte a Jesús en su hidalguía, en su capacidad de liderazgo, en las determinaciones y, ¿por qué no?, en poder tener ese poder milagroso de Cristo. Porque Cristo usaba ese poder milagroso no para Él, sino para los demás. Él usó ese poder milagroso para bendecirte a ti, para bendecirme a mí. Y tal vez nosotros querramos tener, anhelamos tener ese poder milagroso de Jesús para bendecir a los demás. Ya hemos subido varios escalones, ¿no es cierto? Porque no es para nosotros, sino para los demás. Pero, ¿sabes? Tampoco en eso está el sentir de que debemos parecernos a Jesús. No son estas cosas las que debemos buscar. No es así que debemos parecernos a Jesús. Hay un himno que se cantaba hace 2000 años, más o menos en el año 45, 50 del primer siglo. Hacía poquito Jesús se había ascendido a los cielos, unos 20 años no más. Y en este himno se cantaba y se ponía de manifiesto aquello que los primeros cristianos entendían que era parecerse a Jesús. ¿Cómo podían o en qué debían parecerse a Jesús? Y el apóstol Pablo, en la pluma de Pablo, él no permitió que este himno se olvidara. Y entonces lo escribe en la carta a los Filipenses, en el capítulo 2, versículos del 5 al 11. Y dice así el apóstol Pablo, ¿qué tal? Tenemos todo, ahora lo leemos de ahí, ¿no? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, dice, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Esta es una de las declaraciones más excelsas y perfectas, una descripción de lo que realmente estaba en el corazón de Cristo. Es un párrafo que nos descubre cuál era el verdadero carácter del Señor, cuál era su sentir y cuál era la misión que el Padre le había dado. En este himno hay palabras claves que son el fundamento de nuestra fe. Son palabras que nos indican dónde debemos depositar nuestra fe y cómo debemos conducirnos en nuestra vida. ¿Cómo es que debemos parecernos
a Cristo. ¿En qué debemos ser imitadores de nuestro Señor? Por eso los invito a que juntos podamos analizar esta revelación divina. Porque este himno es una revelación del Padre para que la cantemos, pero por sobre todas las cosas para que la vivamos. La primera palabra que encontramos y que quisiera analizar rápidamente con ustedes es forma. Ahí estaba subrayada la palabra forma. Ahora, en la Nueva Versión Internacional no habla de que en forma, sino que dice, en vez de forma, dice naturaleza. Por lo tanto, esto nos está afirmando que Jesús tiene la misma naturaleza de Dios. Es decir, que la naturaleza del Padre es la misma naturaleza del Espíritu Santo, por eso creemos en la Trinidad, pero también es la misma naturaleza que tiene el Hijo, Cristo. Eso es la esencia divina, aquello que nos enseña quién es Cristo. Cristo no es alguien que vino, un ángel, una figura, algunos ni creían que era de carne y hueso, sino que Cristo es la esencia de Dios, humanada, para bendición de cada uno de nosotros. Es la misma sustancia, en el mismo principio que toda la divinidad tiene. Y yo quisiera explicar más o menos para que entendamos qué significa esto, porque este es el principio sobre el cual nosotros depositamos nuestra fe. Hay dos llamas, o tres, una acá, una por ahí. Fuego. El fuego es fuego, no importa dónde esté, tampoco importa quién lo alimente. El fuego del sol está alimentado de hidrógeno y de helio. Son sustancias químicas, las más simples. El hidrógeno es lo más simple que hay. Y el helio le sigue en simplicidad. No importa si la llama sale del helio, del hidrógeno o del carbón, o de cualquier compuesto orgánico, del metano o de cualquier otro gas. Sea de un lado o del otro, de donde se alimente, la naturaleza es la misma. Es fuego. Y si tú te acercas y acercas tu mano demasiado, te va a quemar. Porque el fuego quema, el fuego consume. Es su naturaleza. De la misma manera, la luz es luz más allá de donde saque la energía para resplandecer. No importa que sea la luz del sol o la luz de las bombitas que usamos artificialmente para iluminarnos. Es luz. Es eso que todavía los científicos no han podido descifrar en realidad qué es. No importa de dónde venga la energía, lo que importa es que las propiedades, la sustancia, son lo mismo. El fuego sigue siendo fuego y será fuego, y la luz seguirá siendo luz. De la misma manera, la esencia, la sustancia de Cristo es divina. Por lo tanto, el Padre y Cristo son de la misma naturaleza. Ahora, si yo tuviese que definir lo que Jesucristo hizo y tuviese que pensar en realidad en lo grande que fue lo que Jesús hizo, porque dice la Biblia que Él se despojó de esa naturaleza, se despojó de lo que Él era y de lo que Él es. Se despojó de la naturaleza y dice, ¿para qué? Para venir a tomar una naturaleza humana. Y la realidad es que esto es el sacrificio sumo. Si hay una palabra que pueda resumir todo este hecho, es sumo sacrificio. Yo no quisiera ofender ni hablar herejías, ¿no? Pero a veces pienso, me hago preguntas, y no quiero ofender con esto a Dios, al contrario. Y la pregunta que yo me hago al ver este hecho, este sacrificio sumo de dejar la naturaleza de Dios y transformarse, o dejar que Dios el Padre lo transforme en naturaleza humana, yo me pregunto cuál fue el sacrificio más excelso de Cristo. Si la cruz, donde el Padre lo
quebrantó por nuestros pecados, o el dejar que el Padre lo vacíe de la divinidad para llenarlo de la humanidad, de la naturaleza humana. Realmente yo creo que las dos son sublimes, porque el despojarse de su divinidad y no tener eso como cosa que aferrarse, ni cambiarla por la naturaleza humana, es algo sublime. La diferencia entre la naturaleza humana y la naturaleza divina es abismal. Yo creo que la palabra abismal tampoco encierra lo real, porque es infinita. Porque la naturaleza divina es infinita y la naturaleza humana es pequeña. Y en la diferencia entre una y otra es más que abismal. Y Cristo estuvo dispuesto a dejar aún lo infinito para reducirse a lo finito y a lo humano. Por eso es que esta expresión en este himno que nos habla de que Jesucristo dejó la divinidad para venir a vivir entre nosotros, yo lo llamo un sacrificio sumo. Ahora el apóstol dice, haya en vosotros, y acá viene el problema, ¿hasta qué estamos todos bárbaros? Qué bueno, mirá qué Señor tengo, qué Dios amoroso, me encanta este Dios, me entusiasma este Dios. ¿No te entusiasma tener un Dios que haga esto por vos? Claro que me entusiasma, me vuelve loco. Pero el himno no termina aquí, sino que el himno dice o empieza, haya en vosotros este mismo sentir. Acá la cosa cambia. Ya no me gusta tanto ni me entusiasma tanto, porque aquello que me entusiasma en Cristo, Cristo me lo reclama a mí. Ya la cosa cambia, ya es diferente. Pero esto es lo que el himno dice, haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Jesús. Ahora, ¿te gusta parecerte a este Jesús? ¿Te gusta despojarte de todo lo que tenés y amás para parecerte a Jesús? Ya es más complicado el tema, pero tengamos cuidado. En la antigüedad algunos creían que esto de despojarse y de martirizarse era más o menos lo que a Cristo le pasó en la cruz, porque a Cristo le clavaron una corona de espinas en la cabeza y ellos creían que eso era el martirio. A Cristo lo azotaron con látigos, latigazos que cuando arrancaban o sacaban los látigos de su cuerpo, arrancaban pedazos de carne, que a veces cuando vemos la película La Pasión, esta parte casi ni la miramos porque nos impresiona y hasta nos causa tristeza de saber que Cristo tuvo que sufrir esto por nosotros. Los clavos oxidados, no clavos, también igual es lo mismo, ¿no? Pero clavos perfectos que rompían carne cuando entraban de una manera tremenda. Pero no es en esto que debemos parecernos a Jesús. Pero algunos creyeron que debían martirizar la carne y entonces se autoflagelaban. Otros creían que debían dejar el pecado y creían que dejar el pecado era enclaustrarse, aislarse y vivir en conventos, porque allí no había pecado, porque hasta allí no llegaba Satanás. Y yo les digo, Jesús fue tentado mucho más cuando estuvo solo en el desierto con el Padre que cuando estuvo en medio de la gente. Allí Satanás aprovechó. No es en esto que debemos parecernos, no es en esto que Dios nos pide que sacrifiquemos nuestra vida. Hace un par de domingos el pastor Alejandro nos habló de lo que significaba la palabra adoración. Y el resumen de lo que significaba la palabra adoración era sacrificio. Y en la Biblia encontramos esta palabra y nunca mejor empleada que cuando Abraham expresó que iba a adorar. En un momento, Abraham, ya con su hijo grande, un mozo, un adolescente de 17, 18 años, y ahí estaba el hijo que había sido prometido hacía 40 años atrás y que esperó 25 años para tenerlo,
Y ahí está él recreándose con su hijo. Y en un momento viene Dios y le dice: Abraham, dame a tu hijo. Y entonces Abraham, sin pensar en nada de lo que lo rodeaba, solamente en lo que Dios le pedía, dice Génesis 22:5, que yendo hacia el monte con la comitiva, con sus siervos, les dijo a sus siervos: ustedes quédense aquí. Génesis 22:5 dice: entonces dijo Abraham a sus siervos: esperen aquí con el asno, que el muchacho y yo subiremos el monte para adorar y volveremos a vosotros. Iba a sacrificar a lo que más amaba. Y el amor por un hijo es lícito. No es que él iba a sacrificar algo que estaba y ofendía a Dios. Él iba a sacrificar lo que Dios le había dado, la promesa que él había recibido de Dios, y ahora Dios se la pide. ¿Saben? Yo creo que Abraham, si Dios le hubiese dicho a Abraham, porque Abraham era rico, dice la Biblia, en plata, en oro y en multitud de ganados. Yo creo que si Dios le hubiese dicho a Abraham: Abraham, dame el oro, dame la plata, y le hubiese dado a elegir, Abraham hubiese dicho: todo te doy, plata, oro y ganado, pero déjame al hijo. Sin embargo, Dios le pidió lo que más amaba. Y Abraham estuvo dispuesto a sacrificar, a adorar lo que más amaba. Y eso es adorar, poner en el altar de Dios, entregar en el altar de Dios lo que más te cuesta. Lícito, pero es lo que amas. Dios entregó lo que más amaba. Dios, el Padre, amaba a su Hijo. Y al igual que el de Abraham, era su único hijo. A Dios le hubiese costado muy poco hacerlo de otra manera, pero Él quiso de la misma manera que nos pide a nosotros, poner en el altar del sacrificio lo que más amaba. Ahora, no solamente esto, sino que el Señor Jesucristo tuvo que sufrir una metamorfosis. Él era el Señor. ¿Dónde estaba Cristo? Sentado allá en las altas esferas, en ese trono inconmovible, porque Él es el Señor. Isaías, cuando vio la plenitud de Dios en el templo, después que había muerto el rey Usías y que el reino de Israel tambaleaba, y él fue al templo buscando socorro en Dios, él vio un trono alto y sublime, inconmovible. Ese era el lugar de Jesucristo. Él estaba rodeado de la santidad. Él era servido por aquellos seres angelicales. Él vivía en la gloria y en la plenitud de la deidad. Y él tiene que sufrir esa metamorfosis de que, siendo Dios, se despoja para ser naturaleza de hombre, o para tener naturaleza de hombre. Y a veces yo lo comparo con la metamorfosis, con aquella transformación que un gusanito de tierra, ¿no es cierto?, que uno hasta le da asco y a veces lo pisa, lo mata, dice este gusano, ¡ah! Y hay una metamorfosis en él, en ciertos gusanos, que se transforman en mariposas, en aquellos seres lindos, y ya no arrastrándose por la tierra, sino con la libertad de poder volar. Y que deseamos, cuando yo era chico, deseaba poder cazar esas mariposas, y los galones, las más grandes, las más lindas, los galerones, como le decíamos nosotros, el limonero, el pintita, y había tanta diversidad de mariposas. Bueno, Dios quiere hacer una metamorfosis inversa a la que hizo en Cristo, porque Cristo era Señor y se humilló para ser siervo.
Dios quiere hacer una metamorfosis en tu vida. Dios quiere sacarte de la esclavitud. Por eso es que Él quiere que seas igual que Cristo, parecido a Cristo. Él quiere hacerte siervo. Y Jesucristo se hizo siervo porque Él quiere darnos ejemplo de lo que nosotros debemos ser. Hay una diferencia. En aquel entonces el ser siervo tenía una connotación que tal vez no la tenga hoy. En el Imperio Romano estaban los esclavos y estaban los siervos. El esclavo, el gusano, para que lo entienda. Y el siervo, la mariposa. Había una pequeña diferencia entre esclavo y siervo. El esclavo no podía ni comprar ni vender, pero tampoco era dueño de su vida. Y tenía que trabajar, le guste o no le guste, el amo que tenía. Él debía reverenciarlo y debía obedecerlo. En cambio, el siervo podía elegir a su señor. Tampoco era dueño de nada, pero tenía ese grado de libertad. Y la diferencia entre un siervo y un esclavo está aquí, en que el siervo podía elegir a quién servir. Es evidente que aunque él sirviera y no podía tener la tierra y no podía ser dueño de lo que cultivaba en esa tierra, él podía elegir a quién servir. Y el siervo tiene 3 condiciones, que son aquellas condiciones a las cuales también Dios nos está llamando. Condiciones que Jesucristo tuvo y que mostró como ejemplo. La primera condición es que el siervo es obediente. Obediente es aquel que cuando el Señor le manda a hacer algo, no va diciendo ¡puf! Y va rezongando, murmurando. Así iban los esclavos muchas veces, y lo hacían en voz muy baja para que el amo no los escuchara, porque si el amo los escuchaba, seguramente había paliza o había castigo. Obediencia es que alguien de corazón, alguien que en deseo cumple con lo que el Señor le ordena. Cristo de corazón, no porque el Padre le ordenó, sino porque estaba en Él. Él dejó que el Padre lo vaciara y lo transformara en un siervo. La Biblia relata que Jesús fue obediente para cumplir lo que el Padre le pidió. Y entonces, en un momento cumbre de la vida de Jesús, Él muestra esta obediencia. Dice Mateo 26, 29, que Jesús en el momento cumbre, antes de ir a la cruz, dijo: Padre mío, allí en el Getsemaní, si es posible que pases de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Obediencia, entrega. El segundo concepto que vemos en Jesús, el siervo, es que Él lo hacía, y cada siervo lo hace voluntariamente. Jesús sumisamente supo tomar la condición de siervo. Él renunció voluntariamente a todo lo que le pertenecía. Él lo hizo en manera incondicional. Él se sujetó a la voluntad del Padre sin poner condiciones. A veces escucho, no aquí, yo siempre lo digo, sino en otros lados, a muchos cristianos, a muchos creyentes, a muchos que dicen que son siervos de Jesucristo, a muchos que hablan de que quieren parecerse al Maestro, que todavía están esperando que Dios les indique qué tienen que hacer. Y entonces cuando uno le pregunta, dice: mirá, yo todavía estoy esperando escuchar que Dios me diga qué es lo que tengo que hacer. Y yo dije esta mañana y lo digo ahora, y así pasan la vida y pasan los años, invernando como los osos polares, esperando lo que ellos ya escucharon, pero no quisieron obedecer.
Porque el día que Cristo entra en el corazón del hombre y de la mujer, el día que somos sellados, como la Biblia enseña, por el Espíritu Santo, ese día el Señor te dice, ven y sígueme. En Lucas capítulo 9, versículos 23 y 24, lo leemos muy claramente. Jesús le dice a aquellos que los escuchaban, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierde su vida por causa de mí, éste la salvará. Dios ya te dijo lo que debes hacer. Debes tomar su cruz, que es ligera, y entregar la tuya a Él, y debes seguirle cada día. Y la última condición que caracteriza a un siervo es que el siervo es fiel. La fidelidad es la gran diferencia entre el siervo y el esclavo. Ya dijimos que el siervo es quien elige a quién servir, mientras que el esclavo lo hace por obligación. Y Jesús reclamó fidelidad. ¿Lo sabías? Si tú dices que sigues a Jesús, que Jesús es tu maestro, que Jesús es tu Señor, Jesús reclamó fidelidad en su tiempo a los religiosos que lo escuchaban. En Lucas capítulo 6, versículo 46 dice, y Jesús les dijo, ¿por qué me llamáis Señor y no hacéis las cosas que yo os digo? La pregunta es, ¿qué pasaría si esta pregunta de Jesús la lleváramos a nuestros días, a nuestra vida, a nuestra realidad? ¿Es Jesús Rey y Señor de tu vida? ¿Puedes compartir con Jesús tus pasatiempos? ¿Puedes estar presente el Señor en tus negocios? ¿Puedes invitar a Jesús a las reuniones que tienes con tus amigos? ¿Puede estar Jesús presente en las fiestas de 15 de mi hija o de 18 de mi hijo o el aniversario y escuchar la música y especialmente la letra que muchas veces en estas fiestas se escuchan? ¿Son edificantes las cosas que hablamos? ¿Es la letra de las canciones que escuchamos algo que nos eleva o son apología del pecado y del delito? ¿Puede Cristo estar en cada instante junto a ti en tu vida? Ahí está el pedido de Jesús, ven y sígueme. Si Cristo puede estar, estás ya por buen camino. El peligro es que muchas veces nosotros no nos damos cuenta y en vez de servir a Dios, nos servimos a nosotros mismos. ¿Cuántas veces servimos en la iglesia? Y yo no estoy hablando de otro lugar, aquí, donde decimos que alabamos y servimos a Dios. ¿Cuántas veces servimos en la iglesia para que otros nos alaben? No para servir al maestro, para que otros nos digan, qué bueno que estuvo, qué bien lo que hiciste, qué bárbaro. Le paso, qué bárbaro que tocaron los músicos. ¿Dónde está? Allá, mirá, el más grande de todos, está acurrucado ya. Y entonces hacemos las cosas para que otros nos alaben, para que otros nos agranden el yo. Y entonces, para disimular un poquito, decimos, no, querido, yo te agradezco todo lo que dijiste, todo lo que reconociste, pero yo lo hago solamente para la gloria de Dios. Pero seguí diciéndome esto, porque me gusta, porque engorda mi yo. Es decir, que lo hacemos muchas veces para alimentar nuestro ego. La realidad es que el que quiera servir a Cristo debe negarse a sí mismo. Así lo pide Él, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Cuando uno vive en el otro polo, en aquel de que trata de que otros lo acaricien y lo alaben,
cuando nadie se lo dice y uno trabaja, terminan diciendo, nadie me tiene en cuenta. Porque lo que están buscando es el aplauso y no el trabajar y servir como sirvientes para la gloria de Dios. Jesús vino a esta tierra no para que lo alabemos por lo grande, sino para que sometidos a su soberanía podamos servirle. Pero todo es, y lo que Él hizo, para la gloria de Dios. Padre. Ese fue el sentir de Cristo. Ese es el sentir que cada uno de nosotros debemos tener. Esta es la mentalidad con la que debemos vivir. Este es el objetivo y el desafío hacia dónde debemos ir. Que haya en nosotros el mismo sentir que hubo en Jesús. Jesús era Señor y se hizo siervo. Pero nosotros muchas veces queremos ser señores y no siervos. Y yo quiero terminar hablando de hasta dónde llegó este sentir de Jesús. Momentos antes, en la antesala de la muerte, Jesús actuó de una manera especial. Yo te quisiera preguntar en esta tarde, ¿cómo actuarías tú si estás a pocas horas y alguien te dice que vas a morir en pocas horas? ¿Cómo actuarías tú? Te deprimirías tal vez, ¿no es cierto? ¿O te preocuparías? ¿O te enojarías? ¿Por qué, siendo tan joven? ¿Por qué no me da unos añitos más para disfrutar? Y muchas veces tal vez te encerrarías y llorarías porque no entenderías. O te resistirías o tratarías mal a los que están al lado, tratándote de tomarte de la mano y ayudarte y rodearte. ¿Sabes cómo actuó Jesús minutos antes de ir a la cruz? Había terminado la cena, aquella cena que festejamos el Jueves Santo. Y luego que terminaron la cena estaban todos los discípulos. Jesús tomó una toalla, porque él era siervo, y tomó un recipiente con agua y hizo lo que los siervos hacían. Lavó los pies de sus discípulos. Faltaban solamente horas para ir a la cruz. Y él dejó este ejemplo tremendo de lo que es ser siervo. Y yo me lo imagino ahí a Jesús. El primero al que le tenía que lavar los pies era Judas. Y Jesús sabía que terminado esto, Judas iba a salir para entregarle y traicionarlo por 30 monedas de plata. Sin embargo, Jesús lavó los pies de Judas. ¿Sabés? Si hubiese sido yo, hubiese agarrado virulana en vez de jabón y hubiese destrozado tal vez los pies. Pero yo creo que Jesús lavó los pies de Judas con más amor que los de los demás discípulos, porque él era siervo por amor. El Padre no lo obligó, fue voluntario y lavó los pies de Pedro y los pies de los otros que cuando la vieron, se la vieron mal, como las ratas cuando el barco se hunde, cada cual rajó o escapó, mejor dicho, para que no haya porteñismos, cada uno para su lugar donde más le convenía. Sin embargo, a pocas horas de morir, Cristo nos dio ejemplo de amor y de servicio. Dos cosas que no se pueden separar. Estas dos palabras, amor y servicio, no las podemos separar, porque en el amor hay siempre servicio. Y cuando hay realmente servicio, siempre hay amor. Y en Cristo hay amor y servicio para tu vida. Este es el sentir que hubo en Jesús. El que siendo en forma de Dios no estimó como cosa que aferrarse, sino que se despojó porque te amó.
y se hizo siervo porque te amó y porque te ama. Y en esto debemos parecernos a Jesús. Este es el sentido de que Dios, por el cual Dios nos creó, para que nos parezcamos a su Hijo Cristo, en el amor, en el servicio. Esto es la esencia para la cual vivimos y por la cual vivimos. Ahora la pregunta es del millón, como siempre digo: ¿estás dispuesto a ser como Cristo? ¿Estás dispuesto a dejar aquello que tienes para parecerte al Señor? ¿Estás dispuesto a que Dios haga una metamorfosis en tu vida y cambie ese pensamiento de egoísmo, ese pensamiento del yo, por el pensamiento del servicio y de la entrega, como Jesús nos enseñó? ¿Estás dispuesto a dar? ¿Estás dispuesto a amar y a servir como Jesús por amor al Padre? Y para cuando alguien venga y te pregunte, tú puedas decir con total honestidad y sinceridad: todo lo que hago es para la gloria del Padre. Si este es el sentido con el que tú estás sirviendo, tú estás por buen camino. Pero si todavía esto no es real en tu vida, Dios te está dando una oportunidad y te está diciendo: hijo, sírveme. Yo quiero que seas como Cristo, que tengas el mismo sentir que tuvo Él y puedas ser parte de la familia de la fe, puedas ser un adorador de verdad, porque te pareces a mi Hijo Cristo. Vamos a inclinar nuestras cabezas y yo quisiera que allí donde tú te encuentras, a solas con Dios, tú puedas estar pensando en cuál es el sentido de tu servicio, en si realmente te pareces a Cristo y tienes el mismo sentir que Él, o todavía estás lejos. Si es así, dile: Señor, yo quiero ser como Jesús. Yo quiero dejar el egoísmo, yo quiero dejar mi personalismo, y yo quiero que, al igual que tu Hijo Jesús, tú produzcas en mí la metamorfosis, que me haga sentir y vivir lo que Cristo vivió. Díselo. Él ha de traer en tu vida la bendición para lo cual Él te creó, para que seas igual, para que sea Cristo el modelo que tu vida siga. Dile ahora a Cristo: Señor, yo quiero. Si te has dicho así, yo quisiera cerrar este momento con una oración, involucrar a cada uno de aquellos que en privacidad y en honestidad, en sinceridad le han dicho esto a Jesús. Señor, gracias por este tiempo. Gracias porque tú nos muestras cuál es el modelo por el cual debemos vivir. Gracias porque tú nos muestras cuál es la intención y tu voluntad para nuestras vidas. Señor, que realmente podamos vivir el ejemplo de Jesús cada día en nuestras vidas. Señor, tal vez somos incapaces, pero sabemos que si venimos a ti, tú en tu misericordia nos has de recibir y has de producir el fruto en nuestras vidas. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro modelo perfecto de servicio y de amor. Amén.